os voy a contar, y la presentación también, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho en Detox, que es un proyecto que empezó en el año 2010 con investigación, 2011 ya empezamos a trabajar públicamente en ello, hasta ahora, 2014, donde hemos seguido haciendo cosas. La primera imagen es esta niña que está enfadadísima, se llama Naomi y precisamente está súper enfadada por la cantidad de sustancias químicas que hay en su ropa. No. Ay, genial. Lo que quiero hacer es primero cómo surge, que esto es algo que ya el año pasado lo vimos, pero va a ser muy rápido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos Greenpeace ante esta situación? Y también qué se cambia, qué movimientos hay, qué sinergias se encuentran para que realmente se produzcan cambios. Voy a intentar ir muy rápido porque tenemos luego a Nicolás Olea, que sé que tiene muchas cosas que contarnos y hay que dejarle tiempo. Bueno, primero, ¿cómo surge? Este proyecto Detox está enmarcada o estaba enmarcada dentro de lo que es la campaña de tóxicos, contra la contaminación química de Greenpeace. Tiene que ver, principalmente ha surgido este proyecto como una contaminación industrial por sustancias químicas peligrosas en agua, principalmente son los vertidos que hay al agua, en los países del sur global, muy centrado en China, en nuestra oficina china, que aunque lleva desde 1997 trabajando en la eliminación de sustancias tóxicas, este es un proyecto que surge centrado en China, que es global, y se centra en el sector textil. De hecho, Detox, que empezó surgiendo como un proyecto, ahora mismo es tal y como se llama la campaña de tóxicos a nivel global. Ha sido, ahora todo lo que tiene que ver contra la contaminación química en Greenpeace se llama Detox directamente. Ha sido como ha trascendido totalmente a un proyecto. ¿Por qué el agua? Porque la mayoría del agua está en nuestros océanos. Solo un 2,5% del agua disponible en el planeta es agua dulce. Y esta escasez que ahora mismo nos estamos encontrando, que se está agravando con otros problemas medioambientales, como puede ser el cambio climático, pues también se está bien agravado con otros más, que es la contaminación. Por un lado, la contaminación urbana, que esto es algo que y la no depuración de las aguas, pero también por la cantidad de sustancias químicas peligrosas que llegan a las aguas y que hacen que se conviertan en aguas no potables. ¿Por qué China? Pues porque el problema de la escasez de agua es un problema muy grave precisamente en China. Solo ahí, en China, hay 320 millones de personas que no tienen acceso a agua potable que no esté contaminada. El 40% del agua superficial está contaminada y el 20% de las aguas subterráneas, que son las que se utilizan como agua potable, también están contaminadas. Y hablamos de sustancias químicas que son peligrosas, muchas de ellas cancerígenas. Precisamente dentro de todas las investigaciones que ha estado haciendo Greenpeace, ha tenido la posibilidad de acercarse a muchas comunidades locales, muchas comunidades que viven cerca de zonas industriales, que a lo mejor se asentaron en una determinada zona mucho antes incluso de que llegaran las fábricas y que ahora mismo pues, han visto cómo su salud se ha visto afectada gravemente, los índices de cáncer y otras enfermedades pues han surgido. El textil es muy relevante en China. Su fabricación además requiere, aparte de muchas cantidades de agua, el uso de miles de sustancias químicas diferentes. Algunas de ellas son peligrosas, otras no, por supuesto. Es una de las 3 fuentes de contaminación más importantes en China. China es el primer exportador mundial de ropa, y luego el sector textil, porque su crecimiento ha sido exponencial. Ahora mismo se fabrican, ahora mismo no, porque estos datos son ya del año pasado, que probablemente si los mirásemos ahora habrán aumentado. 80.000 millones de prendas se fabrican al año en el mundo, 11 piezas por habitante, si hacemos un cálculo de media, pero fijaos que solo en Alemania esa media realmente es de 70, con lo que nosotros podremos estar mucho más cercanas a las 70 que a las 11. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hemos pretendido con esta campaña desde Greenpeace? ¿O cómo trabajamos? Nosotros entendíamos que si queríamos conseguir cambios en terreno, que se terminasen cimentando a través de cambios legislativos o cambios de políticas dentro de los países de producción, tendría que haber un contexto suficientemente adecuado para que los gobiernos, por ejemplo el gobierno chino, decidiese llevar adelante estos cambios normativos. Para esto necesitábamos empresas que están invirtiendo en China, que realmente quisiesen cambiar el modelo de producción que hay en China y, de forma voluntaria,
propusiesen o creasen ese caldo de cultivo para que China pudiese cambiar su normativa, su legislación. Necesitábamos mucha gente que apoyase nuestras campañas, por eso Greenpeace siempre trabaja desde la movilización por un lado, pero también generando movimiento. Todo lo que nosotros hacemos públicamente va acompañado siempre de un trabajo mucho más profundo, que es el trabajo de las relaciones con las empresas. Por eso os vamos a contar lo que más se ve y lo que menos se ve dentro del trabajo. Nosotros movilizamos lo primero a través de campañas de concienciación, de difusión, de información y también de participación. Nos parece muy importante que la gente decida si quiere apoyar o no quiere apoyar una determinada demanda a una empresa. Es importante que además las empresas sientan que consumidores y consumidoras están detrás de las mismas demandas que en un momento dado pueden parecer que llevan la marca Greenpeace, pero que realmente lo que llevan es la marca de las personas que consumimos, ¿no?, estas prendas. Os voy a enseñar lo que se ha hecho hasta ahora en 2014, que ha sido el trabajo público, ¿no? El primero es una pequeña historia sobre los monstruos que hay en tu armario. ¿Por qué este cuento? Porque lo que hemos querido desde Greenpeace es decir, hemos estado repasando muchas veces la ropa, el contenido de sustancias químicas, pero hemos dicho hoy la ropa infantil, porque no sé si sabéis que muchas de las normativas que hay o las legislaciones que salen adelante o las restricciones que hay siempre son mucho mayores para niños y niñas, para la infancia, que para los adultos. Pues, por ejemplo, el bisfenol A, prohibido en biberones, por ejemplo, los phtalatos, pues prohibidos en artículos para la infancia. ¿Por qué? Precisamente porque la susceptibilidad de un niño, de una niña, de un bebé a las sustancias químicas es mucho mayor, tienen mucho mayor contacto, tienen una absorción mucho mayor de sustancias químicas, tienen unos órganos mucho menos desarrollados que serían los que les impedirían a lo mejor esta absorción o que favorecerían el metabolismo de estas sustancias químicas. Todo ello hace que precisamente sean los niños los más susceptibles y por eso hemos dicho, ¿qué pasa en la ropa infantil? ¿Realmente las empresas tienen cuidado de que la ropa para los niños, para las niñas, esté menos contaminada? Así que pues presentamos esta pequeña historia sobre estos monstruos, que son las sustancias perfluoradas, los per- y polifluorados, los phtalatos, el nonilfenol y el nonilfenoletoxilato, el cadmio, y por eso estaba Naomi en la primera foto tan enfadada cuando se la veía pues totalmente rodeada de estos monstruos. De hecho, se hizo una guía. Bueno, yo sé que lo que voy a contar ahora mismo lo va a contar muchísimo mejor luego Nicolás, pero es el problema de estas sustancias químicas. Estas sustancias químicas, muchas de ellas son persistentes, tardan mucho tiempo en degradarse, son bioacumulativas, las vamos a encontrar dentro de nuestros tejidos al haber estado expuestos a estas sustancias químicas y muchas se comportan como disruptores hormonales. Tienen alteraciones en nuestro sistema endocrino y por tanto afectan al sistema inmunológico, a la reproducción. Es por ello que la exposición a estas sustancias químicas puede, a través de la bioacumulación, provocar en el largo plazo pues, efectos sobre nuestra salud. Por ejemplo, una de las cosas que hemos tenido siempre muy claro desde Greenpeace y no hemos querido nunca vincular es no te pongas esta camiseta que te puede provocar cáncer. Hay un problema, que es el uso de sustancias químicas en la producción textil, tanto para la gente que está trabajando en contacto con esas sustancias químicas, como las comunidades que viven en torno a estas fábricas que están expuestos, pero también para la gente que viste esta ropa. Pero hay que ser conscientes que lo que estamos hablando son de sustancias químicas cuyo mayor problema es que contengan estas sustancias químicas y suponga una exposición lenta pero continuada a estas sustancias químicas. ¿Qué hicimos cuando analizamos esta primera tanda de ropa? Se analizaron 82 muestras de 12 marcas diferentes, de 12 países de fabricación y se compraron en 24 países o regiones diferentes y se vio que el uso era generalizado, el de sustancias químicas. No se escapaba ninguna empresa desde Burberry hasta Primark, es decir, dos órdenes bastante diferentes de precio, sobre todo, y se encontraban pues, cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, en el nonilfenol etoxilato, pues de las 82 prendas, 50
contenían esta sustancia química. Alguna tenía unos niveles tan elevados como 17.000 ppm de nonilfenol. Son niveles muy elevados, 17.000 ppm. O los phtalatos, que esto es más sorprendente todavía porque los phtalatos están muchas veces en los plastisoles, que son los estampados de las camisetas. Entonces nosotros recortamos en nuestros laboratorios las etiquetas, los llevamos a analizar y vemos la cantidad de phtalatos. Pues había una camiseta, por ejemplo, de Primark, que se había vendido en Alemania, cuyo nivel de phtalatos dentro del estampado era del 11%. Del 11%. Ya no estamos hablando ni de ppm ni de tantos por mil, estamos hablando ya de tantos por ciento. Igualmente pasaba con muchas otras sustancias, con las sustancias PER y polifluoradas, etc. Y luego, bueno, aquí pone The King is Naked, el rey está desnudo, porque lo que hicimos es decir, vamos a analizar ahora los mejores ropajes que te puedas encontrar, los que solo podría llevar un príncipe, que son los de las marcas de lujo, que en principio podríamos pensar, oye, pues es que a lo mejor las marcas de lujo realmente, si cuestan tan caras, es porque invierten mucho en la producción y están buscando la calidad, el no uso de sustancias químicas peligrosas, las alternativas. Pues realmente el príncipe del cuento este se ha llevado una bastante desagradable sorpresa, porque cuando se analizaron todas las prendas de 12 marcas de lujo diferentes, en las que estaba pues Dior, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Hermès, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Trussardi y Versace. De los 27 productos, el 59% contenía sustancias químicas peligrosas. Hay que tener en cuenta que muchas de estas marcas tienen producción en la Unión Europea, con lo que es un poco diferente el encontrar o no encontrar sustancias químicas peligrosas, porque la normativa europea es más restrictiva. Pero efectivamente seguían utilizando estas sustancias cuando estaban fabricando fuera. Solo hay una marca de todas que no se detectan las sustancias, Trussardi. Lo digo por si alguien quiere que sepa. De todos modos, no es representativa, ¿eh? Estamos hablando aquí de 27 productos. Es un análisis que solo queríamos analizar, tener una visión de qué es lo que pasaba también cuando estábamos hablando de otro tipo de ropa de lujo, y vimos que era lo mismo. Y esto es una foto muy impresionante. Precisamente fue con la inauguración de la Fashion Week en Milán, y en la Galería Vittorio Emanuele, pues Greenpeace desplegó esta pancarta, que la verdad es que, siendo ya la galería un escenario impresionante, pues la pancarta quedó preciosa, ¿no? Era para decirle a Versace, tienes que vestir con un poco de menos tóxicos a todos estos príncipes y princesas. De todos modos, esto es lo que nosotros enseñamos, esto es lo que mostramos, es la forma que tenemos de hacer público que hay un problema ambiental y de salud grave en la producción textil, en la ropa que estamos comprando, pero nosotros tenemos que trabajar al final directamente con las empresas. Zara, Inditex, nunca hubiese decidido ir hacia un modelo, digamos, de producción, de eliminación de sustancias químicas peligrosas, si no hubiese habido un contacto más directo. Quiero decir, una pancarta es molesta, pero no consigue los cambios que hay que conseguir. Tenemos contacto con todas las empresas directo, tanto en los momentos en los que vamos a llegar a un acuerdo, en que les estamos proponiendo un determinado compromiso, que hay que entender que estos compromisos no son solo compromisos con Greenpeace, no tienen nada que ver con Greenpeace, son compromisos dentro de sus políticas. Es una política particular para sus consumidores. Y las empresas no solo se están comprometiendo a descontaminar, no solo firman un papel o publican en su web unas fechas de eliminación de sustancias químicas peligrosas, sino que tienen y se han comprometido a un plan de implementación que además es muy serio y que lo que hace es que esta eliminación sea creíble. Por eso, el año pasado, a finales, en noviembre, creo que fue en 2013, presentamos una cosa que se llamaba la pasarela Detox, que lo que hacíamos era coger a todas las empresas que en aquel entonces se habían comprometido a eliminar las sustancias químicas peligrosas. Hicimos un repaso, porque claro, está muy bien comprometerse, pero también está muy bien observar qué es lo que están haciendo después de comprometerse. Si tú tienes un compromiso de eliminar todas las sustancias químicas peligrosas en el año 2020, tienes que haber implementado un plan que te asegure que vas a llegar a 2020 eliminando todas las sustancias químicas peligrosas. Si tú te acercas a la empresa
a ver qué es lo que ha hecho y te das cuenta que los pasos que está dando no le va a dar tiempo a llegar a 2020, pues hay que hacerlo. Hicimos un repaso de todas las empresas y había empresas como, por ejemplo, Adidas, Nike o Li-Ning, que eran las que precisamente se comprometieron más al principio que no llegaban. Y entonces los dividimos entre los líderes de la pasarela, los greenwashers, y luego estaban los rezagados, que estos eran sencillamente empresas que no se habían comprometido. Os voy a intentar contar muy rápido, porque no sé cómo regular. Regular. 5 minutos. Muy bien. ¿Qué es lo...? Voy mal. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que evaluamos en esta pasarela y en qué consiste el trabajo que hacemos directamente con las empresas? Nosotros lo que analizamos fue primero los principios fundamentales que regían dentro de estos compromisos, con unos principios que considerábamos que eran cruciales. Por un lado estaba el del principio de precaución, es decir, cuando hay evidencias de que una sustancia química es peligrosa, la precaución nos indica que tenemos que dejar de utilizarla al margen de que haya pruebas científicas fehacientes de que esa sustancia está provocando un determinado efecto tóxico, porque es la única forma de parar todos los efectos que puede acarrear en un primer momento, porque la ciencia tarda en determinar fehacientemente un determinado efecto y por lo tanto es más lógico frenar, eliminar la sustancia y sustituirla por una alternativa que sepamos que es segura. La definición de cero, claro, cuando dices que no haya sustancias químicas peligrosas en tu ropa, ¿qué es cero? ¿Qué es nada? Porque realmente siempre puede haber algo por alguna contaminación. Lo que Greenpeace considera cero y lo que hemos llegado al acuerdo con las empresas es que cero significa que no se detecte dentro de una prenda al límite de detección de una tecnología de análisis el más bajo que haya, la última tecnología que haya disponible. Les está costando a las empresas porque, claro, esto es muy complicado. Primero, llegar a tener esas tecnologías de medición y porque realmente son niveles muy bajos en algunos casos. Ahora mismo, pues una de las empresas que está acercándose mejor a este compromiso es con los niveles más bajos de detección es Mango, por ejemplo. La responsabilidad individual corporativa, está muy bien comprometerte con un grupo de empresas que todos vais a trabajar para sacar adelante, pero tiene que haber un compromiso individual de la empresa. No te puedes esconder en un grupo de empresas que dicen que van a cambiar y revolucionar el sector textil si tú no tienes un compromiso individual claro. Por eso, para eso nos parece a nosotros muy importante que cada empresa tiene que estar haciendo su propio plan, al margen de meterse como de pegote en un plan de un grupo de empresas y el derecho a saber. Saliendo un poco de los principios de confidencialidad que siempre defienden las empresas, nosotros hablamos del otro, ¿no? Que es el derecho a saber si estás usando sustancias químicas peligrosas, si las fábricas donde fabricas tu ropa están vertiendo sustancias químicas peligrosas en cursos de agua que afectan directamente a comunidades que viven en ese entorno. Estas personas tienen derecho a saber, tienen derecho a conocer exactamente qué sustancias se utilizan, qué sustancias se vierten, qué efectos tienen para su salud. Por eso, aparte de lo que figura en esos compromisos, nosotros hemos evaluado cómo han cumplido en cuanto a transparencia, cómo han ofrecido esa información, qué tipos de análisis han hecho en el agua, dónde los han estado publicando. Por ejemplo, una de las propuestas que hacía Greenpeace es que se publicase en una página web de una ONG china que se llama IPE, que es exactamente el Instituto Chino para Asuntos Públicos y Ambientales, que lo que ha hecho ha sido meter una parte dentro de su página web que es Detox, donde las empresas están haciendo análisis constantes de sus fábricas y metiendo todos los datos sobre una lista, pues no sé si hay 50 o 60 sustancias químicas diferentes como principio. Y luego la eliminación, eliminar todas las sustancias químicas peligrosas es complicado si no has definido qué es todas, si no has definido qué es peligroso. Y entonces nosotros lo que les exigimos, por un lado, son plazos claros de eliminación y, por otro lado, que haya un sistema de detección de qué es o no una sustancia química peligrosa, un sistema de screening que se base en los efectos, las propiedades intrínsecas de la sustancia. No es que esta sustancia se utiliza poco, es que utilizamos unos límites que son aceptables. No, una sustancia que es peligrosa hay que eliminarla. Y por lo tanto tienes que evaluar qué sustancias hay, tienes que buscar alternativas y tienes que provocar todos estos cambios de aquí a 2020, que es la fecha que tú tienes para eliminar o para limpiar toda tu cadena de producción.
Así lo hacemos. Es un trabajo que es despacio, es un trabajo de muchas horas de diálogo con las empresas. Hay empresas más receptivas, hay empresas que no son nada receptivas y todas lo pelean a muerte. Esto es una parte que es solo una pequeña pieza del pastel dentro de la sostenibilidad, pero es importante que estas empresas, que son las que están moviendo el sector textil a nivel global, pues empiecen a producir los cambios. ¿Qué cambios? Hay que tener en cuenta que los cambios ahora mismo son muchos en los últimos años. Hay factores variados, hay muchas ONGs que están demandando estos cambios, desde diferentes ámbitos también se están produciendo estos cambios, y hay algunos que han sido directamente en el sector, pero hay otros que también al final se han ido produciendo poco a poco en el ámbito político. En el sector textil, a día de hoy, Greenpeace ha hablado y tiene compromisos de 20 empresas diferentes, algunas de ellas, ya os digo, bastante rezagadas, como pueden ser Adidas, Nike y Li-Ning, pero son Adidas, Puma, Nike, Marks & Spencer, H&M, CIA, Li-Ning, Inditex, todo el grupo Inditex, Zara, porque internacionalmente se les conoce por esa marca, Mango, Esprit, Levi's, Benetton, Uniqlo, Limited Brands, que es Victoria's Secret, G-Star, Coop, una marca de Suiza, Valentino, Canepa es un proveedor, Burberry, Primark, que son las dos últimas adquisiciones de este año. Y todas ellas, cuando calculamos el año pasado con 18 marcas, hablábamos del 12% del sector, ahora mismo pues estaremos entre el 13 y el 14% del sector de ropa y calzado mundial, o quizá no tanto, 12, 13. Pero estamos hablando de un porcentaje lo suficientemente importante como para abrir una brecha que pueda provocar un cambio. Y en el ámbito político, esto ya lo vimos el año pasado, pero en 2013 es la primera vez que el gobierno chino reconoce que hay aldeas del cáncer, con unos niveles de contaminación tan elevados que están provocando unas incidencias de cáncer elevadísimas. La industria textil, por primera vez, entra dentro de las 7 más preocupantes en el 12º plan de gestión de sustancias químicas. Establecen la creación de una lista negra y restricciones para 2015. He puesto aquí unos links a las noticias que lo anunciaban. Este año 2014 ha avanzado un poco más. El Ministerio de Protección Ambiental chino ha publicado una lista de sustancias prioritarias para su eliminación, que hay que reconocer que desde Greenpeace hemos observado cómo no todo lo ambiciosa que hubiese sido, pero es una primera lista que el propio gobierno chino se ha comprometido a ampliar, a actualizar en 1 o 2 años, y aunque esta no es ambiciosa, pues entendemos que es un primer paso. Y luego cosas que están ocurriendo pues como sinergias, ¿no?, entre lo que es el sector y las Naciones Unidas, por ejemplo, y el propio gobierno chino. Pues un programa de Naciones Unidas para 2 años precisamente para evaluar cómo están los químicos en el textil, para que las personas puedan acceder a la información, para que se comparta esta información y para que haya avances. Son pequeños pasos, pero se ve que hay un cambio, una pequeña revolución, que podría estar ocurriendo ahora mismo en el sector textil y que somos muchos los que lo estamos pidiendo. Y que es un gusto poder estar aquí y ver que hay tanta gente que se moviliza por una moda sostenible, que Greenpeace estamos ahí con nuestra piececita, que sabemos que muchas veces nuestros avances no van a provocar la sostenibilidad del sector, pero bueno, nos alegra poder estar contribuyendo un poquito de esta manera. Muchas gracias. El texto y lo que he preparado está indicado aquí. Hay una justificación de por qué estamos aquí viniendo de la clínica, algo de exposición ambiental inadvertida, inoportuna, que es como nosotros llamamos, algunos ejemplos de exposición de plásticos y cosméticos que hemos manejado durante años y que gracias a Slow Fashion ampliamos a textiles y el principio de precaución. Estamos aquí fundamentalmente porque nos interesa cáncer. En el año 94 hicimos nuestro primer estudio epidemiológico de cáncer, porque cáncer en el sur de Europa es un problema grave, muy grave, no son buenas noticias, son muy malas. El cáncer aumenta en hombres al 1,7% anual en Granada desde el año 84 y al 2,3% en mujeres.
Eso lo sabemos en Granada, en Murcia, en Zaragoza, en Asturias y en el País Vasco, que es donde hay registros. En los demás sitios no lo imaginamos. Y el cáncer aumenta en mujeres fundamentalmente porque aumenta al 3% el cáncer de mama. Una enfermedad que aumenta al 3% es un auténtico problema de salud pública. Y fundamentalmente aumenta a expensas de las mujeres menores de 45 años, que crece al 4,7% anual. Entonces, con eso nos interesó en un momento determinado si este enorme puzzle que es las causas de cáncer, podríamos nosotros decir algo. Estaba muy de moda en aquel momento que una de las causas de cáncer podía ser la exposición ambiental a pesticidas, y ahí caímos en la trampa. Empezamos a estudiar que había factores de riesgo de cáncer de mama o de protección, como son la edad, la menarquia, la edad de la primera regla, la menopausia, la edad de la menopausia, el sobrepeso, el alcohol, la terapia hormonal sustitutiva. Cada grupo tenía su objeto de estudio y de trabajo. Y nosotros pensamos si la exposición química pudiera ser un riesgo para cáncer de mama. Esto ya lo hemos contado muchas veces. El mayor riesgo para cáncer de mama en Granada es ir a la universidad. Entonces, ya que nosotros decimos siempre, ya que éramos poco queridos, ya hasta el rector nos dijo, pero ¿cómo vas a decir eso? Bueno, ir a la universidad significa renunciar a los 3 factores de protección de cáncer de mama, que son tener el primer hijo antes de los 19 años, tener más de 5 hijos y acumular 36 meses de lactancia. Dice, Dios, esto es el patrón de mi abuela, pero yo ya no puedo seguir ese patrón porque tengo que ser una mujer competitiva. Si eso fuera tan sencillo, pues diría, bueno, esto es un pecado de la sociedad porque la mujer ha dejado de ser la gran paridora y se ha convertido en una mujer competitiva. Pues no, las cosas no son así. Cuando nuestra hipótesis fue testada, nos dimos cuenta que el acúmulo de compuestos químicos, el efecto combinado de los compuestos químicos que encontrábamos en la mama, se asociaba con el mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Y saben ustedes cómo se quita los compuestos químicos acumulados en la mama y disminuye su riesgo? Pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. Es decir, transfiriendo y dejándose soltar todo aquello que se ha acumulado. Visto esto, nos encontramos en una situación muy complicada, en donde por fin cogimos o colocamos exposición química combinada como una pieza de ese puzzle, pero entonces tuvimos la oportunidad, como nos habían dado las enfermas, las 400 pacientes y los 600 controles apareados sanos, tejido mamario, hemos estado desde entonces analizando a ver cuál era el compuesto químico culpable, porque nos habían dicho en los años 90 que era el DDT. Pues miren, la media de compuestos químicos en las mamas de los controles, es decir, las mujeres sanas y de los casos, es 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs hidrosilados, 15 dioxinas y furanos, 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres bromados retardadores de la llama. Todas tienen de todo. Todas tienen de todo. Y lo peor de todo es que todo está en la placenta. Ya visto que esto se transfería, decidimos en el año 2002, y entonces pasará al niño durante el embarazo. Empezamos a colectar placentas, nos metemos en el estudio INMA, Infancia y Medio Ambiente, que tiene 3.400 madres con sus hijos de Asturias, el País Vasco, Sabadell, Menorca, Valencia y Granada. Los niños tienen ya 12 años y tenemos sus placentas guardadas en el frigorífico. Y hemos empezado a analizar y sabemos que todos los niños de Granada, por ejemplo, tienen DDT. Nacieron en el año 2002. El DDT está prohibido en el BOE desde el año 2004. No hay quien demuestre su uso fraudulento. Entonces, ¿cómo es posible que aún siga existiendo una exposición interna? Porque el compuesto, como bien decía Sara, es persistente, bioacumulable, lipofílico y se moviliza durante el embarazo y en la lactancia. ¿Alguien se pensaba que estas cosas con un aparecer en el BOE era un problema resuelto? No, hijo. Si tienes 50 años de persistencia medioambiental, la persistencia transgeneracional es, no lo sabemos. Bien, entonces ya estamos metidos en la tarea. Y entonces nos encontramos con el grupo danés con el que trabajamos durante los últimos 15 años, que nos dice, estamos muy preocupados por una cosa. Hay momentos en donde la exposición es crítica, donde la exposición es mucho más grave que en los otros. Hay momentos en donde uno define los riesgos de enfermedad que tiene cuando es adulto.
Y esos momentos es fundamentalmente durante el embarazo. Ahí se definen en ventanas muy estrechas de exposición cómo va a ser tu calidad seminal cuando tengas 32 años y no preñas a nadie. Se ha definido en los 40 días previos a posteriores a la fecundación. Tuya. Tan de moda está hecho que el Time dedicó la portada diciendo cómo los primeros 9 meses de mi vida dan forma al resto. Entonces estamos viendo que esas exposiciones que para la madre es un riesgo de cáncer de mama, para el niño es, pues probablemente lo que estamos estudiando es disrupción endocrina, trastornos en la homeostasis y en el equilibrio hormonal que tienen consecuencias muy diversas. Durante años nos creíamos que todo eran estrógenos, ahora ya sabemos que también son andrógenos, y lo último es la diabetes. No sé si ustedes conocen ya la palabra que tanto le gusta a los endocrinos, de los obesógenos, ya lo utilizan. No, ahora estudiamos obesógenos, sustancias químicas contaminantes ambientales que favorecen la aparición de obesidad y diabetes en adultos y en niños, entre ellos los perfluorados, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde vienen estas exposiciones? Y además de los pesticidas, estos clásicos que ya están en el BOE, prohibidos, ¿qué hemos seguido haciendo? Pues bien, hemos visto la importancia de la exposición a los ftalatos y denunciada, la Unión Europea hizo su primer aplicación del principio de precaución o de cautela, que era prohibir la venta en todo el territorio de la Unión Europea de tetinas, chupetes y mordedores de plástico ablandados con ftalatos, que aún sabiendo que a lo mejor no pasa nada, eso dicen ellos, hay que eliminar la exposición continua de los niños menores de 3 años. Si tienes 3 años y un día, ya no, pero 3 años, y entonces se eliminan, y ustedes se acuerdan en la tele, ¿no? Retirando, no compréis en los chinos que tienen ftalatos, y retirando bien. Bien, pues ya los ftalatos son los primeros. Pero los ftalatos se han descubierto como unos interesantes componentes del agua embotellada, y todo el mundo lo está denunciando, y dice, ¿cómo es posible si el PET, el famoso PET de las botellas, no es un ftalato, por lo menos no es estrogénico ni hormonalmente activo? Dicen, chicos, porque el PET puede tener hasta 600 aditivos. El catálogo de aditivos para cualquier pieza de plástico que hay encima de esta mesa, como mis maravillosas gafas irrompibles de policarbonato, es hasta 600. Donde están los bromados, los filtros ultravioleta, los ablandadores, por supuesto, nunca declarados, porque no hay obligación de ello. Bien, entonces, cuando hicimos la cohorte INMA, entre Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera, Menorca y Valencia, tuvimos acceso a a orina de las mujeres embarazadas y de los niños. El 100% de los niños de Granada de 4 años de edad orinan esa cantidad monstruosa de metabolitos de los ftalatos. Ya está publicado. Y las embarazadas en el tercer trimestre orinan el 100% esta cantidad monstruosa de todo tipo de metabolitos de los ftalatos. Y dijimos, ¿será el plástico? Ante que vino alguien y nos dijo, sí, el plástico es complejo. Es tan complejo que el día 30 de junio del 2011 vamos a prohibir en un solo día la venta en todo el territorio europeo de biberones de plástico de policarbonato, que son con los que hemos alimentado a nuestros niños toda la vida. Porque previamente lo había dicho Canadá, esto es insostenible. El policarbonato, cuando se calienta, libera el monómero constituyente, que es bisfenol A, y bisfenol A es estrogénico desde el año 1936, pero a alguien se le había olvidado. Y deciden, como segunda muestra de aplicación del principio de precaución, que se eliminan los biberones para niños menores de 3 años. De nuevo a los niños menores de 3 años les toca la lotería. Y dicen los franceses, tío, pero es que las aplicaciones del bisfenol son inmensas. Si son malas para un niño de 0 a 3 años, ¿no serán malas para un niño de menos de 0 años? Y dicen los machos, ¿cómo? ¿Eso existe? Dicen, sí, las mujeres embarazadas con embarazos con fetos. Y deciden en ese momento que van a meterle mano a las múltiples exposiciones profesionales al bisfenol A. La última, decidida en noviembre del año pasado, que es los tickets de supermercado y de cajero que llevamos todos en el bolsillo, que se les pasa un dedo y sueltan un polvito blanco que resulta ser bisfenol A. Y dicen,
no queremos más bisfenol A, porque quien está manejando esos tickets son fundamentalmente mujeres en edad de procrear, actuando de cajeras en toda Europa. Y empiezan a ver información y dices, pero esto es una locura. Y Francia dice, 1 de enero del 2015, no queremos bisfenol A en ninguna de sus aplicaciones alimentarias. Y Europa dice, eso es imposible, un país no puede decidir unilateralmente. Dice, bueno, pues aquí no vendas tus productos. Y las decisiones se están tomando por el encabezonamiento de gente que dice, esto no puede seguir ocurriendo. Vamos a seguir. Bisfenol A, por supuesto, está en el 100% de los niños de Granada que orinan una media de 4,2 nanogramos. Bien. El compuesto químico más abundante en la sangre del americano medio, que fue en el año 60 el DDE, ahora es el plástico de las sartenes. Y ya está publicado. Y no sabemos cómo está en España, pero los PFOS y PFOA, recubrimiento del plástico de las sartenes, es el monómero más abundante y más frecuente en la sangre del americano. Y ya los estudios epidemiológicos tratan de relacionarlo con la obesidad infantil. Y uno va a la tienda y sin saber que esto se ha hecho público, se encuentra las sartenes no PFOS, no PFOA, que valen 30 euros más, y uno dice, ¿por qué me la tendré que comprar? Porque nadie ha dicho que sea bueno ni que sea malo. Bien, acabamos con los plásticos. Cuando estábamos tan contentos de que ya teníamos después de la agricultura, los plásticos era el segundo demonio, nos dicen, no, los talatos donde realmente se usan son en los cosméticos. ¿Cómo en los cosméticos? Dice, sí, es un gran componente de los cosméticos, pero hasta el año 2012 los cosméticos que valen más de 10 euros no tenían que declarar su composición. Se hacían solamente para los baratos, pero si era un cosmético caro, no había declaración de la composición. Y ahora que se ven, pues se encuentra uno que están los talatos, y ya va uno al supermercado y no entiende por qué al lado de todos los botes de gel hay uno que pone 0% talatos. Yo siempre digo a un andaluz que le escriben talatos como PH, TH, AL, ATS, cuando va por la quinta consonante dice esto no se puede leer. Pero bueno, ya está. Pero está escrito, por lo menos. Tiene que tener agudeza visual, tiene que haber estado en esta sala y encima saber que se escribe PH, TH, AL, TAS. Bien, pero bueno, igual que los talatos están los parabenes, que ya están sustituyendo. Entonces, porque esto es lo que orinan de parabenes todos los niños de Granada con 4 años de edad. Y esto es lo que orinan todas las embarazadas. Y no sabemos si viene de las cosméticas. Pero bueno, seguimos progresando y entonces de pronto venimos a ver a Gema. Y dice, a ver qué si nos cuentas algo de esto de los textiles. Le decimos, pero si es Sara, si a Sara que le interesa tanto lo que está pasando en la China. Pero será en la China, ¿aquí qué va a pasar con los textiles? Y les voy a contar uno de los mayores disgustos que yo he tenido en mi vida. Cuando estábamos trabajando con el agua, con el PET, nos vienen a hacer una de las famosas inside visit que te hace la industria, ¿no? ¿Podemos ir un día a visitar su laboratorio y su grupo a ver qué están haciendo? Como ya somos viejos, sabemos que no vienen a ver a aprender de nosotros, sino a ver lo que nosotros sabemos de lo que ellos saben. Bueno, pero vienen siempre. Y viene un señor, un grupo de fabricantes de PET para botellas de toda Europa. Y empezamos a hablar del PET, y realmente el PET no es hormonalmente activo, pero deben ser los aditivos, patatí, patatá. Y en un momento me dice, como tú sabes, o como en inglés, ¿no? Como usted sabe, 1/3 de las botellas que se venden de agua en Europa se reciclan en Oriente y vuelven como fibra para hilatura. ¿Cómo que vuelven para fibra? Dice, claro que sí, el poliéster. Digo yo, ¿el poliéster es PET? Y me mira con cara de imbécil diciendo, por supuesto, es el otro nombre que tiene, se inventó en los años 50, cuando los ingleses se quedaron sin algodón del Egipto y de la India, y había que hacer una fibra para los pobres. ¿Y es lo mismo? Dice, claro que es lo mismo. Digo, entonces estos trajes míos de Dustin, que pone 70% poliéster, son 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros recicladas. Y dice, probablemente. Digo, la madre que os parió. Y me dice, no, pero la mala noticia no es esa. Digo, ¿cuál es la mala noticia? Dice que la fibra ya viene con los ingredientes, con los aditivos. ¿Y qué aditivos tiene la fibra? A ver, se voy a poner aquí porque es rápido. Alquilfenoles polietosilados, pentaclorofenol, diclorometano, formaldehído, talato, todo que le dan a la ropa esas maravillosas características que tiene la ropa del siglo XXI.
que no se arruga, plancha perfectamente, te vas al bar, te cae una mancha de mejillón, hace así y resbala, dices, qué barbaridad, no se mancha. Dice, ¿y cómo es posible que esto no se manche? El contenido en PFOS y PFOA que tiene, repelentes de la grasa y del agua. Al final, todas esas características maravillosas que tiene el textil actual están dados por los mismos componentes que estaban en los plásticos que nosotros conocíamos, o lo mismo que se utiliza en la cosmética. Y en el caso particular de los textiles, pues añadimos los retardadores de la llama. Cuando yo veo lo de la historia de la discoteca tan terrible de Madrid, eso que ahora está el juicio, que tiene un tipo, una bengala y hay un aplastamiento, lo normal habría sido un incendio, o que a menos que hubiera salido humo. Ya nada arde. Gracias a los bromados, ni la cuna del niño, ni la ropita del niño, ni me acuerdo que mi padre, que fumaba, siempre tenía la corbata llena de agujeros, ya nada arde, por su componente en polibromados, que son los retardadores de la llama más abundantes en el textil. Y si uno hubiera querido, acaso hecho, no habría hecho, haciendo un tetrabromo y bisfenol A, una molécula más parecida a la tetrayodotironina, que es la hormona tiroidea. Ni acaso hecho podría haber imitado de tal manera a la T4. Y se nos está descomponiendo todo el modelo, porque dice, tipo, si es que esto no son genes, si esto no es mutación, si esto al final es exposición a compuestos químicos, que una vez que la exposición ha ocurrido, estamos aprendiendo a ver cuáles son sus efectos. ¿Un minuto? Un minuto. ¿Cómo ocurre la exposición? Porque está en la camiseta, o está en el perfume, o está en no sé dónde, dice, pero eso está en el plástico. Pues probablemente ocurre por vía digestiva, que es la vía donde entra lo mejor. Podría ser por vía dérmica, podría ser por vía inhalatoria, pero lo que nos comemos es lo mayor. Igual que está la cohorte Infancia y Medio Ambiente de Granada, perdón, de España, está Génération Future de Francia. Y estos deciden un día que van a prepararle una comida a un niño de 7 años siguiendo las recomendaciones del Ministerio francés. Que coma 5 legumbres y fruta al día, que en cada comida tome cereales, patatas, que todo perfecto. Van a un supermercado estándar, le compran todo, le preparan la comida y le hacen el desayuno, en la media mañana, el almuerzo y la cena. Le he traído nada más que la cena. Esto es lo que se come el niño en la cena. A la madre se le ocurrió meterle salmón, y sería caro y bueno. Estos son todos los retardadores de la llama, los retardadores de la llama que lleva el salmón, estos de aquí. Estos son todos los pesticidas organoclorados persistentes, esos prohibidos en el año 84. Estos son todas las dioxinas y estos son los PCBs. Esto es lo que tiene. Absolutamente todos los residuos estaban dentro de la legalidad. Ninguno de ellos permitía denunciar al salmón porque estaba sucio. Y entonces dice uno, pero ¿cómo se ha establecido ese número del residuo máximo de pesticida que hay o de PBBs? De forma individualizada. No ha habido narices, después de discutir en Europa y en Estados Unidos, que la toxicología reguladora considere el escenario real. Múltiples compuestos químicos en bajas condiciones en un mismo individuo. No. La toxicología reguladora se basa en compuestos tomados uno a uno y se establecen los niveles para uno. Y dice uno, pero si yo tengo 160, como decía aquí, si son 128 residuos lo que me entran en un solo día, en una sola cena. No, eso no es motivo de discusión. Eso será para el siglo XXII. Por el momento, la regulación se hace de forma individualizada. Entonces, nosotros que somos el auténtico sumidero, el que recoge todo del textil, del agua, del plástico, del no sé cuánto, y que al final hemos conseguido demostrar que la exposición existe porque lo medimos en la placenta y en la orina de las personas. No sabemos cuál es la fuente de forma cierta, pero sí que la exposición está ocurriendo. Entonces, cuando llama a Gemma y dice, vamos a hablar de exposición, pues dice, no, las cosas van mal porque es completamente inadvertida, porque el 90% de la gente que está aquí no tiene exposiciones profesionales, porque se dedica a otra cosa y no está en una fábrica, ni tiene la conciencia de que esto esté ocurriendo ni durante su embarazo, ni durante la lactancia, ni a sus niños. Bien. ¿Cuál es la solución? La solución, mientras que nosotros somos capaces de meter toda esta mierda y asociarla con cáncer de mama, que tardaremos otros 16 años si llegamos, es aplicar de nuevo el principio de precaución, que es
aunque la evidencia científica no sea tan completa como tú habrías deseado, empieza a actuar con cautela, disminuyendo las exposiciones. Esta es la última. Este es el principio de precaución estilo Almería. Me invitan a una conferencia y me dicen, ten mucho cuidado que hay un carril muy peligroso y un stop al final. Llego al carril, esto es la Sierra de Gádor, esto es un invernadero y pone banda sonora, stop a 150 metros, 50, 60, 40, 30, 20. Cuando vas por 40, se te cala el coche, no puedes reducir de esa manera, ¿no? Pero tiene todo el carácter que tiene esto, que es el carácter anticipatorio. O tú le dices a la gente, no sigas, que te la vas a pegar, o te la acabas pegando, porque el sistema de evaluación del riesgo está basado en la demostración del daño. Esa es la trampa. Yo tengo que poner cadáveres sobre la mesa para que alguien se lo cree, pero tardo 30 años en poner los cadáveres. Cuando ponga los cadáveres del DDT sobre la mesa, el DDT dejó de ser un negocio hace 25 años. Bueno, a lo mejor no, sigue siendo tu idea, que lo vende en otro sitio. ¿De acuerdo? Pues entonces, gracias por su atención. Es lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿se han hecho análisis específicos de la posible presencia también de sustancias químicas en productos certificados como ecológicos, es decir, cultivados como alimentación ecológica? Porque hay dos tipos de productos, los que llegan directamente al consumidor sin packaging y los que luego se meten en un packaging de plástico, por ejemplo, que ese plástico tendría también algún tipo de transferencia. Entonces sería la diferencia de lo que es un producto certificado como ecológico, si sigue habiendo algún tipo de contaminación mínima de químico que haya pasado la legislación, y luego por otro lado la cantidad de contaminación que esos productos tienen con respecto a los productos orgánicos no empaquetados en plásticos contaminantes. Sí, la pregunta, Sara. No, para ti. Sí, pues yo no sé si se han hecho esos estudios. Acuérdese que nosotros venimos de la otra parte, de la parte final, que es el tipo orinando pesticidas. ¿De acuerdo? Es decir, como no sabíamos, vamos a ver, no han estado matoneando durante años en las reuniones en Bruselas porque la legislación decía, hemos medido cuánto quedaba de residuo del producto tal en el cebollino y teniendo en cuenta que usted come un cebollino al día o en el peor de los casos 7 cebollinos 7 días a la semana, hacemos un algoritmo complejo para ver cuánto es la absorción y le decimos a usted que el riesgo del paso de ese compuesto químico a su organismo es negligible, pequeñísimo y no valorable. Entonces, ese montaje que ha habido en torno a los números mágicos y a los niveles bajos nos ha permitido, nos ha dado mucha seguridad a todos. Entonces dijimos en un día, como somos clínicos sanitarios y tenemos a los pacientes y no les cuesta darnos la placenta, que no vale nada, o darnos la orina, vamos a ver si ese compuesto que estaba en el cebollino está en la orina. Y le decimos, sí, está en la orina. No sabemos si es de tu cebollino o es de tu tomate, pero está en la orina. Y ahora vamos hacia atrás y lo medimos. ¿Quién está midiendo esos residuos? Pues probablemente la Administración, y está controlando de que no sobrepasen el número mágico y todo está bajo control. Cuando hace unos días la Sociedad Española de Sanidad, ¿cómo se llama? Salud ambiental. De Salud Ambiental, 3.800 epidemiólogos le escriben una carta a Durão Barroso diciendo, chicos, no sé cómo están en Europa, pero en España las cosas están mal porque la exposición es un problema importante, el intermediario, que es el gobierno español, contesta, nosotros también estamos muy preocupados y seguimos a rajatabla todas las recomendaciones y todas las órdenes y todas las leyes que vienen de Europa. Es decir, dice, vale, todo está bajo control y nosotros le decimos, no, porque los niños de 4 años no tienen por qué mear todos los días 4 nanogramos mililitros de bisfenol A. Y entonces empieza a ponerse la gente muy nerviosa porque no está bajo control. Respondiendo a su pregunta, ahora la moda en todas las revistas, incluso en la epidemiología, es food packaging, ya no es textiles, ahora se ha superado por envases alimentarios y hay un interés enorme de cuánto le pasa el envase al alimento, ya sea ecológico o no sea ecológico, porque se está viendo que esos envases que consideramos inertes no son inertes, ceden parte del contenido. Se generará la información en años.
Muchas gracias. Otra pregunta rapidísima. Creo que levantarme ahí. Después de todo lo que nos has comentado y todos los datos que nos está viendo, que nos dejan boquiabiertos de lo que has sabido, ¿qué nos proponéis para solucionar un plazo o un poco todo lo que somos intoxicados últimamente? ¿Qué opciones hay que coger vosotros? Sí. A ver, le agradezco la pregunta porque esa es la pregunta donde acabamos siempre, ¿no? Acuérdese que nosotros hemos empezado siempre, en lugar de con gente tan bien como los de Slow Fashion, hemos empezado con los agricultores ecológicos y la Asociación Española de Agricultura Ecológica, es decir, productores que querían saber algo de esto. Al final no tenemos ninguna respuesta, porque nosotros no podemos tener la respuesta. Fíjese si es duro que ni siquiera sabemos cuál es la alternativa, porque no sabemos cuál es la toxicidad de la alternativa. Cuando hemos aconsejado algo, por ejemplo, hemos acabado un trabajo sobre exposición con botellas de agua de plástico, ¿de acuerdo? Hemos reproducido en España lo mismo que habían hecho previamente en Alemania. El plástico, la botella de agua y el agua embotellada tiene contaminantes que vienen del envase y muchas de ellas tienen actividad estrogénica y otras antiandrogénica. Perfecto, ya está hecho, ya está dicho. ¿La alternativa cuál es? Nosotros decimos siempre, la alternativa en nuestro análisis, el blanco, lo que se llama el cero, es el agua del grifo. Y decimos, aconsejaríamos agua del grifo. ¿Quién está echándole tanta mala prensa al agua del grifo si no hemos gastado en Occidente millones de pesetas y de euros para tener agua potable en todos los pueblos y las ciudades que tenía una buena calidad? Decimos, pues será el agua del grifo. Y entonces vemos a Núria Malats, la catalana lista de cáncer de vejiga, y te dice, no, los compuestos organoclorados, no, los derivados clorados de la cloración del agua con materia orgánica se asocia con cáncer de vejiga. Decimos, bueno, pues ya no puedo aconsejar agua del grifo, porque la otra vez... Es decir, no tenemos una salida. Lo que sí tenemos una salida es a reuniones como esta, donde diga, vamos a ver, abre los ojos y no están las cosas bajo control. Ese es nuestro criterio, no están bajo control. Si tú propones fórmulas de disminución de la exposición y ellos hablan con un productor para que te asegure que disminuye el número de residuos en un compuesto, en un textil, pues dicen, me apuntaré a ese. Y aumentando o disminuyendo la exposición de diferentes fuentes, probablemente tus niños de 4 años me harán menos de esos productos. La respuesta al final es muy difícil la elección como personas de la calle, porque yo soy radiólogo, he tenido que aprender química, que nunca sabía química, he tenido que aprender salud pública con los epidemiólogos, tienes que saber de ingeniería, tienes que saber de zoología, al final necesitas tal grado de conocimiento para no meter la pata que no es posible que una persona, y si no te amargas, ¿no? Entonces, probablemente, al final, tendrían que ser decisiones políticas y confianza en el que está decidiendo sobre ti, de que lo está haciendo honestamente, ¿eh? O apuntándose a Greenpeace. O apuntándose a Greenpeace. Apuntándose a Greenpeace. Para que presionen ellos. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de estos temas, y más cuando escuchas a Nicolás, te das cuenta que es muy difícil huir de las sustancias químicas peligrosas. O sea, el despliegue de la industria ha sido tan descabellado en el último siglo que es muy difícil huir, efectivamente. ¿Qué cosas puedes hacer? Pues en un momento dado dices, consumir ecológico en vez de consumir pues de agricultura a gran escala, pues probablemente la exposición a tóxicos sea menor. La exposición a tóxicos será menor. Apostar por una empresa que ha decidido eliminar las sustancias químicas de su cadena de producción, la exposición será menor, pero será menor. Son las pequeñas herramientas que tenemos. Eso como consumidores en nuestro día a día. Luego está como ciudadanos, como ciudadanas, el poder de alguna forma demandar que estos cambios políticos surjan, pues que se vigile más qué estamos comiendo, que se vigile más, no sé, a lo mejor si tuviéramos un gobierno como el gobierno francés nos iría un poquito mejor. Pero yo creo que a día de hoy es difícil, tenemos pocas opciones, pero las tenemos. Sobre todo lo que sí que tenemos es la posibilidad de generar cambios.